Sí, son las 7:26, nos acompaña Karina Hernández, es neonatóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, José Luis Paz, ambos médicos, jefe del eje de neonatología y cirugía pediátrica, también del Hospital del Niño en San Borja, porque lo que queremos abordar son todas las aristas de esta denuncia que comenzó con la muerte de estas 30 criaturitas en Lambayeque. Luego esta información que nos llegaba desde Arequipa y que nos dolía mucho, la muerte también de 63 bebitos prematuros que fallecían, y se concentraba la información en la falta de incubadoras, que obviamente y claro que es un tema importante en la preservación de la vida de estas criaturas, pero hay otros temas que valorar aquí, como por ejemplo, hay más instrumentación médica, hay profesionales médicos para manejar estos equipos. ¿Cuál es el perfil de esta madre? El 45%, para tomar en cuenta, son madres adolescentes que dan a luz estos bebitos de 600 gramos, 800 gramos, un peso menor claramente de la estadística de un recién nacido. Pero lo vamos a tratar con los médicos que son quienes saben de estos temas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Arrancamos con el tema de las incubadoras. Hay una falta de incubadoras, eso estadísticamente, por lo menos, los directores de varios hospitales lo han dicho, pero también falta instrumentación médica. ¿Qué rol, quisiera arrancar con eso, qué rol cumple la incubadora en la preservación de la vida de este niño? ¿Y qué otros instrumentos se necesitan para el mismo? Okay. Mire, con respecto a lo que viene a ser la prematuridad, estos recién nacidos nacen inmaduros, no pueden regular la temperatura. Por eso, lo que viene a dar el papel de la incubadora es regularle un ambiente térmico adecuado para que mantengan una temperatura corporal ideal y no tengan otros problemas, como que se le baje la glucosa, que tenga hipotermia, o también que puedan ganar peso. Hablemos de este bebito. Están los bebés inmaduros y los bebés prematuros. Entiendo que los bebés inmaduros son aquellos que están entre las 22 y las 28 semanas y los prematuros entre los 29 y las 37 semanas. Un bebito de 22 semanas es más o menos 5 meses, ¿no? Se maneja por semanas, no por meses, pero es un bebé, por ejemplo, de 600 gramos, de 800 gramos, no ha madurado pulmones, evidentemente, no tiene reflejo de succión, es decir, este momento importante en que la madre puede nutrirlo, eso no va a ocurrir. Exacto. Lo que sucede es que tenemos prematuros extremos, que son los menores de 28 semanas. Estos prematuros extremos, sus condiciones son mucho más críticas, porque obviamente no pueden respirar, necesitan nacer y que muchas veces requieren un medicamento especial que se llama surfactante, que no lo tienen en los pulmones y que es necesario para que puedan respirar. Además de eso, requieren personal entrenado en poder atender un paciente con esas dificultades. Requiere una incubadora, como usted dice, no se puede nutrir. Entonces, ¿qué le ofrecen los hospitales? Son nutrición parenteral. Todo lo que son lípidos, proteínas, todos los minerales, vitaminas, todo va por la vena, y eso es por un tiempo prolongado hasta que pueda comenzar a tolerar la nutrición por una sondita orogástrica, porque recién lo que viene a ser la coordinación succión de dilución lo vamos a ver entre 32 y 34 semanas de vida. Entonces, todos esos prematuritos también requieren cuidados especiales, un ambiente térmico adecuado, menor sonido, y eso lo menor luz. La temperatura. La temperatura lo provee la incubadora, pero como le estoy comentando, no es solamente eso, porque requiere, primero, para que un bebé tenga, ¿cómo le puedo decir?, una posibilidad de sobrevida exitosa, viene desde el nacimiento. Que tenga una atención adecuada, pero lo más importante es prevenir. Así es. Y vamos a ir a ello, porque entre las cifras también que se han revisado, y lo daba ayer la ministra de Salud, es que el 45% de estos bebés, y este es el otro gran problema, ¿qué tan complejo es el problema? El 45% de estos bebés son hijos de madres adolescentes. Estamos hablando seguramente de jovencitas entre los 14 o menos, ¿verdad? Y 16, 17 años. Muchos de estos cuerpos de las niñas, porque todavía a los 13 a 14 años se les puede considerar niñas, no están preparados y dan a luz a estos bebés prematuramente, ¿no? O en condición inmadura. ¿Cuál es la proyección que se tiene de estos bebés de vida en porcentaje? Lo que pasa es que vemos por prematuridad. Nosotros lo que viene a ser los prematuros, mientras más pequeños son, la mortalidad es más alta. Realmente, estamos hablando de un 90%, 80%. Más o menos, dependiendo la edad gestacional, pueden ser, pues obviamente un bebito que nace entre 24 y 25 semanas, su mortalidad llega alrededor del 80%. Un bebito prematuro que, por ejemplo, es de 35 o 36 semanas, es muchísimo menor, no llega ni al 10%. Entonces tenemos que ver, esa brecha por edad gestacional es bastante amplia.
no podemos englobarlos todos en un Claro. solo grupo. No, Lo pero sí- para entender, exacto, este sí- perfil del niño que llega para ser atendido en un caso de riesgo extremo, ¿no? Exacto. Pero lo que sí es importante es la prevención, los controles prenatales. Y vamos a eso con usted, doctor. No hay maternidad, entiendo, y además usted me lo han explicado muy bien, en el Hospital del Niño, en el Instituto de Salud del Niño, así que los niños que ya llegan a este hospital son derivados, pero ¿ustedes tienen una estadística o por lo menos una cifra cercana? ¿Cuántos de estos niños, las madres, más bien durante el embarazo, han ido a sus controles médicos? Estamos hablando no solamente de madres adolescentes, sino también madres ya mayores de edad. Buenos días. Bueno, la realidad que tenemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño está proyectada a la atención de recién nacidos de todo el país que tienen malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas son la tercera causa de mortalidad en los neonatos y también en los prematuros. Recordar que los prematuros no solamente son un problema por su edad gestacional, sino también por otros problemas como pueden ser las infecciones connatales, las malformaciones del sistema nervioso central, del aparato digestivo, aparato respiratorio, pero todos estos factores suman al final en el resultado de la expectativa de vida que van a tener. El otro contexto que debemos mencionar es que nuestro hospital recibe pacientes de diferentes partes del país, principalmente del norte, Tumbes, Piura, de Cusco, de Puno, y estos niños vienen con diferentes condiciones de desarrollo nutricional durante el embarazo. Las mamás a veces no reciben el suficiente aporte nutricional, las vitaminas o muchas veces ni controles prenatales. Entonces es muy complicado hablar de ese tema, pero en realidad lo que tenemos que pensar es articular el trabajo entre los diferentes ministerios para que estos niños que tienen el riesgo de prematuridad, que tienen malformaciones congénitas, puedan atenderse en centros especializados. La gran mayoría de estos centros están en Lima y son muy pocos. Pero entonces hablemos de la realidad que antecede ya la llegada de este niño en extremo riesgo, ¿no? En muchas provincias de nuestro país no existe más que una posta médica, posiblemente con una enfermera que solamente aplique inyecciones. Entonces también estamos otorgándole responsabilidad a una madre que no tiene cómo ser atendida. Definitivamente hay un sistema que permite el tratamiento de estos problemas. Hay un nivel de referencia que se tiene que seguir de acuerdo al tipo de establecimiento. El establecimiento más básico es un puesto de salud, es un I1, posteriormente hay un centro de salud. Pero usted sabe que ahí no hay ecografías, y se lo digo porque además lo he investigado, ¿no? Y he conocido casos. Pero existe personal profesional obstetra que debe identificar los factores de riesgo de estos pacientes, de estas gestantes, de estas madres adolescentes, para ser derivadas a centros de mayor complejidad. Esa es la forma que tenemos de trabajar. Pero ¿cómo? ¿No? Cuando uno se hace, por ejemplo, una ecografía genética o una ecografía para ver si es que el niño estaba desarrollando correctamente, y eso se hace a cada semana de gestación. Claro, eso si no hay los equipos, es muy difícil que un obstetra pueda ver a una gestante y diga, yo creo que el problema de este niño podría ser tienes que ser derivada a tal hospital. O sea, eso es muy difícil. Eso es una realidad y es un problema. Pero necesitamos ver los factores de riesgos. Por ejemplo, que no tenga apoyo social o familiar, que sea una madre adolescente. Lo otro que vemos, que la altura uterina también lo ven si está yendo fuera o normal de su rango. Son varios factores para poder detectar a los pacientes. La ecografía se toma, idealmente, tomamos una alrededor de lo que viene a ser las 11 a las 13 semanas y otra que son a partir de las 20, 24 semanas para ver lo que es la morfológica y ver descartar. No es todas las semanas y obviamente pueden captarlas y derivarlas en ese momento a su centro de mayor resolución. Por eso es importante trabajar en el primario para poder detectar las gestantes de riesgo, poder derivarlas a tiempo y no ya como nos sucede a nosotros. Muchos pacientes vienen sin controles prenatales. Claro, vienen bastantes pacientes. Bueno, en el hospital nos vienen derivados, pero vienen sin controles prenatales, sin saber que iban a tener una malformación. También a veces la parte nutricional, las madres son madres desnutridas, madres anémicas, es multifactorial realmente. Incluso para la derivación lo ideal es intraútero, porque es la mejor forma de derivar a un bebé prematuro que venga con intraútero con la mamita. En cambio, ya cuando nacen, obviamente un transporte neonatal inadecuado también incrementa su riesgo de mortalidad. Entonces son muchos factores y ahí tenemos el problema de redes, por ejemplo, de lo que viene a ser la parte de lo que es
Las carreteras, imagínense, tenemos pacientes que vienen desde Tarapoto, desde Chachapoyas, que tienen que esperar buscar una ambulancia aérea para poder transportar a los pacientes porque por carretera es demasiado largo y obviamente ese transporte por carretera va a incrementar su riesgo de muerte. Claro. Exacto, tiene además complicaciones y más si son prematuros como lo mencionó José Luis, tienen problemas tanto neurológicos a largo plazo, problemas respiratorios. ¿Cuántos niños son referidos al Instituto de Salud del Niño? ¿Se tiene estadística por sí. semana, por mes, por día? Al año se reciben 200 a 230 niños que son operados, porque el instituto es para tratamiento quirúrgico de diferentes partes del Perú, principalmente con problemas neurológicos como son el mielomeningocele, debido a la falta de ácido fólico, por ejemplo. Esa es una estrategia que se maneja en todos los centros de salud. Que pero a veces es básico que una gestante no tenga ácido fólico y consuma ácido fólico. Pero la realidad también es el patrón cultural que tienen las personas. Muchas veces se les ha ofrecido este tratamiento y no siempre lo cumplen. Hay otro factor que es la culturalidad de nuestro Perú, del interior del Perú, que las madres prefieren dar a luz en las casas. Y Claro, no son atendidas por las obstetras o los médicos y prefieren ser atendidas por las parteras. Ya, pero ahí hay otra realidad paralela. No tienes confianza en un médico porque no tienes familiaridad con un médico. Y no tienes familiaridad con un médico porque no tienes asistencia médica oportuna. Y normalmente muchas mujeres, y lo vuelvo a decir porque conozco estas historias de primera mano, son ninguneadas cuando llegan a un hospital. Y las tratan de la peor manera, estando embarazadas, las hacen esperar horas y muchas veces cuando tienen un malestar no les dan la debida atención. Entonces, tienen el temor y asisten más bien al entorno familiar, a alguien de casa que pueda asistir a este parto, lo cual evidentemente pone en riesgo también la vida de este niño. Quisiera, doctor, que usted además nos hable acerca del personal médico, porque el director del hospital, Honorio Delgado, señalaba que si bien las incubadoras era una necesidad para la atención de estos niños prematuros e inmaduros, la otra gran necesidad era personal médico, porque no había personal especializado. Y para el personal especializado no había contratación, no había vacantes para la contratación de los mismos. O sea, hay una escasez también de este personal. Entonces, de nada nos sirve un equipo si es que nadie sabe manejarlo. Así es. Los procesos que se dan de atención hacia los recién nacidos involucran infraestructura, equipamiento, recursos humanos. Y para tener estos tres elementos trabajando armónicamente necesitamos un marco presupuestal. El marco presupuestal existe porque todos los años los hospitales programan sus actividades, estiman cuáles van a ser los costos de las atenciones de los pacientes, pero existe otras variables como son el manejo administrativo de estos recursos, ¿no? Para poder contratar recursos humanos necesitamos un presupuesto y eso obedece a las gestiones que realicen los directores. Por ejemplo, ¿no? En el Instituto de Salud del Niño, el personal que atiende, que asiste a estas criaturas y que maneja estos equipos es en cantidad, el que se requiere, el que se necesita o falta personal. Por ejemplo, en la UCI neonatal tenemos una enfermera por cada paciente y la norma técnica dice una enfermera puede ver de 1 a 2 pacientes. En el caso de los neonatólogos, generalmente son, en UCI neonatal es un neonatólogo por 4 pacientes. Nosotros tenemos 2 neonatólogos de turno en UCI neonatal. En nuestro caso sí tratamos de dar la atención acorde a la norma técnica. ¿Y es la realidad en otros hospitales? No, yo creo que no. Existe un déficit real de profesionales, en este caso de neonatólogos, porque el neonatólogo no solamente es un médico cirujano, es un médico que ha hecho la especialidad de pediatría y luego se ha subespecializado 2 años más en neonatología. Y este perfil no lo tienen muchos médicos o también es la cantidad de plazas que se ofertan para el residentado, porque este es un proceso en el que el médico se forma. Antiguamente se hacía por competencias la capacitación y el entrenamiento en neonatología, pero lo mejor es que sea escolarizado y que reciba un protocolo de entrenamiento, ¿no? Pero que, claro, esto va a ir cambiando a medida que se vea la necesidad, la oferta y la demanda. Pero ya se ve la necesidad. Exactamente. Ayer, cuando la ministra daba esta cifra de 17.000 bebés prematuros, o 17.000 que nacen bebés prematuros al año, y que por lo menos fallecen 1.800, me parece que la cifra ha sido superada también, pero por otras condiciones. Estamos hablando de un 10%. Es una cifra, según he escuchado por algunos especialistas, que supera supremamente la cifra de América Latina, que se mantiene entre el 2 y el 5%. Y que además no se ha mejorado en relación a por lo menos 40 años. O sea, es una cifra que continúa desde hace muchísimos años.
hay avance en tecnología, hay más profesionales médicos, hay más instrumentos médicos y la cifra continúa. ¿A qué se debe? Comento que la mortalidad neonatal en el año 90 en el país era 33 por 1000 nacidos vivos. Después ha pasado en el año 2000 alrededor de 24 muertes por 1000 nacidos vivos. Bueno, pero el año pasado... Pero ya estábamos mal, ¿no? No, es que esto es algo que viene de años, no supuesto, es de ahora. por supuesto. Pero te estoy comentando más o menos la progresión y después, el año pasado cerramos con una tasa de mortalidad de 10 por 1000 nacidos vivos. A la semana 31 de este año vamos con 7.2, 7.8 por 1000 nacidos vivos. Entonces, se ha ido bajando, pero no se puede... desaparecer. Es cierto, en Estados Unidos la tasa de mortalidad va entre de 2.4 a 3 por 1000 nacidos vivos, pero tenemos que ver educación, tenemos que ver la nutrición de la población, tenemos que ver cuánto presupuesto asigna el Estado para lo que es salud, son otras variables. En América Latina estamos alrededor de 7 a 10 por 1000 nacidos vivos y estamos alrededor de ese rango. Y de la mortalidad en general, el 30% es prematuro ya a nivel mundial, la OMS lo tiene para todos los países. La segunda causa de mortalidad es infecciones y la tercera viene a ser ahora actualmente malformaciones congénitas en la etapa neonatal. Pero se ha ido reduciendo. No es que hace 40 años no se ha reducido, no, pero es pero cierto, sigue siendo una cifra alta, sigue siendo y a eso una me refiero cifra, en relación a los avances en la tecnología y a lo que se supone en educación de salud pública se ha ido dando en nuestro país. Pero hay que tener en cuenta que nuestro país es un país que es cierto, ha mejorado últimamente económicamente, pero sigue siendo considerado un país que va entre bajo a medianos ingresos. Entonces también tenemos que ir acorde a esa realidad. Lo otro es, ¿por qué hay tantos embarazos adolescentes? Ahí va la familia. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Cómo están los valores? ¿Cómo ven los padres a sus hijas? Bueno, más que los valores, ¿cómo está la educación? ¿No? Yo ahí voy a ir al tema de más que la moral, el tema de información. Si es que a una jovencita, a un jovencito no se le dice que cuando tienen relaciones sexuales a los 13 años tienen que ponerse un preservativo porque van a tener relaciones sexuales, evidentemente va a ocurrir un embarazo adolescente, pero no hay esa iniciativa ni esa realidad, digamos, en nuestras autoridades que puedan brindarle a estas criaturas información para que no ocurra finalmente estas cifras tan altas de embarazos adolescentes. Pero eso ya es un problema paralelo, ¿no? Y aquí nos estamos concentrando también en lo que refiere a equipos médicos. Otra cosa más es también que ya la OMS ha hecho estudios a nivel mundial y la mortalidad es más alta en las poblaciones más vulnerables, en el quintil inferior. Y hay que tener en cuenta que el país tiene una brecha inmensa entre pobres y ricos. Entonces eso también hace de que la población más vulnerable sea la población con menores ingresos económicos y sobre todo eso se ve en las zonas de provincia. Claro, no, y además me queda claro que una persona que tiene un seguro médico privado, en caso se encuentra en una situación de riesgo, puede acudir a una clínica. Por ejemplo, la que viene a ser, si hablamos de seguridad, de lo que viene a ser cobertura salud, el 50% lo está realmente llevando lo que es Ministerio de Salud. El otro 10-20% las entidades privadas y alrededor de un 20-30% de salud. Entonces, como vemos, la inversión para lo que es MINSA, lo que es Ministerio de Salud, es alta, porque casi la mitad de la población tiene que cubrirlo y ahora también cubrimos también la demanda de inmigrantes. Nos gana el tiempo, lamentablemente, porque este es un problema que se tiene que tratar desde varios ángulos, ¿verdad? Pero le agradecemos el que hayan estado aquí, son cifras preocupantes y son cifras que esperemos se puedan revertir en el corto plazo, ¿no? Porque no podemos seguir pensando que hace 40 años era tal y hace 10 años tal. Pero le comento, para acabar, bueno, yo pertenezco al Comité de Expertos Neonatal, nosotros somos un grupo de neonatólogos representantes de cada hospital de MINSA y que ya venimos trabajando. Por ejemplo, hacemos capacitaciones de reanimación cardiopulmonar a hospitales de Lima, a hospitales de provincia, estamos haciendo guías de prácticas clínicas, o sea, se está trabajando. Lamentablemente no al paso que se quisiera, pero se está trabajando. Bueno, gracias por estar aquí. Karina Hernández, neonatóloga del Instituto de Salud del Niño, José Luis Apaza, jefe del eje de neonatología, también del Instituto de Salud del Niño.